Si disfrutaste de la naturaleza alegre y tonta de Kami-sama Kiss, hay algunos otros animes que también disfrutarás. Kami-sama Kiss o Hamisama Hajimemashita está basado en el manga del mismo nombre de Julieta Suzuki. Sigue las aventuras de una chica que tiene mala suerte y de repente recibe la ayuda de un hombre peculiar. Su emocionante viaje comienza en un santuario en ruinas donde conoce a varias criaturas sobrenaturales. Si estás buscando más animes de comedia romántica y shoujo similares a Kami-sama Hajime Mashita, esta es la lista perfecta para ti. Kaicho wa Maid-sama. Misaki es la primera presidenta del consejo estudiantil de su escuela, una escuela que recientemente hizo la transición de solo varones a mixta. Se le llama la presidenta demonio, debido a su naturaleza escrita y estricta en sus habilidades en Aikido. Sin embargo, esta presidenta aparentemente perfecta tiene sus puntos y propios secretos. Misaki trabaja a media tiempo en un maid café para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Este vergonzoso secreto lo descubre el chico más popular de su clase, Takumi. Ahora planea usar este secreto para acercarse a Misaki en lugar de destruir su impecable reputación. Y como era de esperar, se produce mucha hilaridad cuando esta pareja se reúne. Noragami. Este anime sigue la historia de Yato, un autoproclamado dios de la entrega, que sueña con tener millones de seguidores. Actualmente, sin embargo, no tiene seguidores ni un santuario dedicado a él. Él hace trabajos ocasionales para las personas necesitadas junto con su compañero de armas, cobrando una tarifa de 5 yenes de ellos. Sin embargo, su patética vida termina molestando a su pareja, quien éste lo abandona. Sin embargo, en los momentos más oscuros se encuentra con una chica Hiyori que lo salva de un accidente automovilístico, pero este evento afloja su alma, permitiéndole abandonar su cuerpo inesperadamente. Ella le exige a Dios que le devuelva la normalidad, y Ato, sin embargo, no puede hacer mucho hasta que encuentre un nuevo compañero. Por lo tanto, Hiyori acepta ayudarlo a encontrar uno. Misama Hajime Mashita, Noragami cuenta la historia de una niña cuyo mundo se ve repentinamente trastornado por sucesos sobrenaturales. Pronto se ve rodeada de deidades y monstruos y se embarca en aventuras con un ser que tiene un pasado oscuro y misterioso. Inuyasha. Romance, comedia, fantasía, viajes en el tiempo e incluso acción. Inuyasha es un anime de la década de 2000 que cautivó a la comunidad de anime, convirtiéndose en una de las razones del auge de los medios japoneses en el mundo occidental. Sigue las aventuras de una niña de 15 años, Kagome, cuya vida cambia por completo cuando le envían 500 años al pasado. Se encuentra en el periodo Sengoku, con una poderosa reliquia llamada Shinkon Jewel dentro de ella, la joya que concede los deseos de hace añicos, y Kagome necesita la ayuda de un perro demonio, Inuyasha. Deben recolectar los fragmentos antes de que caigan en manos de cualquier persona con intenciones maliciosas. Con muchos otros amigos en el camino, la pareja está lista para una gran aventura y por supuesto algo de amor en el camino. Inu por Boku, Secret Service. Sigue las aventuras de una niña rica y dependiente, Riri Chiyo, que intenta triunfar sola en la vida. Sin embargo, su lengua afilada aleja a la gente de ella, de esas típicas tsundere. Cuando conoce a Soshi, un chico guapo, se aferra a ella. La vida de Riri Chiyo comienza a cambiar. Inu por Boku Secret Service es un anime romántico conmovedor, rodeado de muchas criaturas sobrenaturales. La vida de Riri Chiyo no va a seguir siendo la misma. Club anfitrión de la escuela secundaria Ouran. La historia de este anime tiene lugar en los pasillos de la Academia Ouran, donde un nuevo inscrito, Harumi Fujioka, ha recibido una beca sin ningún rango o título para alardear. Esto es especial en una escuela tan prestigiosa como Ouran. Mientras busca una habitación vacía y tranquila para estudiar, Haruhi se topa con la sala de música número 3. Dentro de la habitación se encuentran a los miembros del Host Club, chicos guapos con mucho dinero y tiempo libre, con el objetivo de entretener a las chicas de la academia. Ella desea salir de la habitación rápidamente, pero termina rompiendo un jarrón de 8 millones de yenes en el camino. Como resultado, se ve obligada a ayudar al Host Club
convirtiéndose en un chico de los recados. ¿Será capaz de comportarse como un chico y ayudar a los chicos también? Alojamiento y desayuno Kakuryo para espíritus. Aoi Tsubaki siempre ha podido ver espíritus llamados Ayakashi, al igual que su abuelo. Él le enseñó cómo vivir una vida normal y pacífica mientras podía ver a Ayakashi. Después de la muerte de su abuelo, Aoi comienza su vida como estudiante universitaria. Sin embargo, su vida da un giro repentino cuando decide alimentar a un misterioso Ayakashi que descansa frente a un santuario. Él la secuestra y la lleva al reino oculto donde viven los Ayakashi. Aquí se entera de que su padre tiene una deuda con Ayakashi, un ogro llamado Oodana. Aoi debe casarse con él para pagar la deuda de su abuelo. En cambio, Aoi decide devolverle el dinero al ogro usando su mejor habilidad, cocinar, abriendo una posada en ese mismo mundo. Sakuro. Este equipo inusual de humanos, demonios y espíritus de zorro trabajarán juntos para resolver muchos casos paranormales. Al mismo tiempo, echamos un vistazo al emocionante mundo del Japón occidentalizado. Es una emocionante mezcla de Oriente y Occidente. Kei, el hijo de un famoso general, trabaja en el ejército de Japón, en un mundo que tiene una versión occidentalizada de Japón. Toda su vida ha ocultado el hecho de que está petrificado por lo paranormal. Pronto se arrepiente de esto cuando lo asignan a trabajar en el Ministerio de Asuntos Espirituales. Ahora él y sus compañeros deben trabajar con yokai, demonios japoneses, con la ayuda del espíritu zorro Kushimatsu. Guguro Kokusan es un anime hilarante con un personaje mítico en su núcleo. Sigue las aventuras que llegan a la vida de Kojina Ichimatsu, una muñeca autoproclamada. Lleva un estilo de vida muy poco saludable, sobrevive solo con fideos y se queda sola. Después de un juego de Kokuri-san, ella termina convocando al dios espíritu zorro, Kokuri. Luego se entera de que él ha perdido todos sus poderes a lo largo de los años debido a la disminución de sus seguidores. Al ver sus formas de vida, Dios decide vivir con Kojina y mejorar su estilo de vida. First Basket tiene una dualidad de comedia romántica muy similar con su historia sobrenatural a la de Kamisama Hajime Mashita. Toru tuvo que mudarse a la casa de su abuelo después de la muerte de su madre. Sin embargo, mientras su casa está siendo renovada, ella no puede quedarse con él. Por temor a las críticas familiares y amigos, decide vivir sola en secreto en una tienda de campaña en el bosque. Desafortunadamente, cuando un deslizamiento de tierra golpea el bosque, su tienda queda enterrada bajo mucho lodo. Yuki Soma, un chico guapo y popular de su escuela, le ofrece quedarse en su casa. Sin embargo, cuando ella llega a la casa de Soma, descubre un interesante secreto. Cuando un Soma es abrazado por alguien del sexo opuesto, se convierte en un animal del zodíaco. Además, hay un pasado oscuro y misterioso en esta maldición. Cuanto más tiempo se quedará en esta casa, más aprende Toru sobre la familia de Soma. Pero, ¿estará preparada para ello?